A los 89 años, uno de los últimos seres humanos que puso el pie en la Luna aún guarda una verdad que nadie le había pedido, y que ahora, por fin, decide contar sin filtros. ¿Qué vio allí alguien que no busca fama, sino que persigue el cielo desde niño? Lo que describe no es postal ni mito, es un recuerdo que descuaja la imaginación. Antes de que su nombre empezara a figurar en los libros de historia, su voz ya era parte de un momento que cambió al planeta. En la noche en que la humanidad pisó la Luna por primera vez, un joven operador de comunicaciones en Houston fue la única conexión entre la torre de control y los hombres descendiendo hacia lo desconocido. Contaba los segundos, primero 60, luego 30, y cuando se pronunció la frase que atravesaría generaciones, «Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado», su respuesta no fue una línea ensayada, fue un tramo de humanidad al descubierto. Tartamudeó apenas, porque detrás del micrófono había un equipo que, dijo, casi se había puesto azul, respiraban otra vez. Millones escucharon esa voz, muy pocos vieron su rostro. Y detrás de esa voz había un camino que comenzó mucho antes de llegar a la sala de control. Nació y creció en Charlotte, Carolina del Norte, con la costumbre de tumbarse en el césped a mirar las estelas que dejaban los reactores en el cielo. La curiosidad infantil se volvió disciplina. Terminó la secundaria como orador de la clase y eligió una vida militar que lo acercó al vuelo. Escogió el aire cuando pudo haber seguido la ruta naval. Más tarde afiló su saber con una maestría en aeronáutica y astronáutica en uno de los institutos más prestigiosos del país. En 1966 fue seleccionado por la Agencia Espacial entre una nueva promoción de aspirantes a astronauta. No iba tras las luces del estrellato, iba tras el cielo. Ese camino estuvo a punto de truncarse incluso antes de empezar. Como miembro de reserva en la tripulación de apoyo de una misión, contagió inadvertidamente a un compañero con rubiola a pocos días de lanzamiento. Aquel astronauta tuvo que abandonar la misión. Años después, cuando explotó un tanque de oxígeno en otra misión crítica, el mismo hombre pasó 35 horas tensas en el centro de control ayudando a improvisar la manera de traer a la tripulación de vuelta a casa. El destino, caprichoso, lo puso otra vez frente a una ironía. El astronauta que por enfermedad fue apartado terminaría formando parte de la misión que él mismo comandaría en la superficie lunar. Cuando por fin despegó la nave que lo llevaría a la Luna, la misión apuntó a un territorio que nadie había explorado a fondo, las Highlands de Descartes. No fue un viaje sin sobresaltos. Un problema en el motor de descenso obligó a él y al comandante a permanecer orbitando la Luna durante horas que se estiraron como una soga, mientras los ingenieros en tierra debatían si seguir o abortar. Les dieron luz verde, maniobraron la trayectoria a mitad del descenso y consiguieron posarse a apenas 270 metros de la zona prevista. Cuando al fin puso los pies en ese polvo extraño, tenía 36 años. Era el 10º humano en caminar sobre otro mundo y el más joven que hasta hoy ha ostentado ese récord. Pero aquello que lo dejó sin aliento no fue el suelo. Lo primero que le golpeó fue la ausencia del cielo tal como lo conocemos. Le esperaba un paisaje que muchos imaginan gris y silencioso, y sin embargo lo que describió fue una negrura absoluta sobre su cabeza, una profundidad sin matices que las fotografías no logran reproducir. En la Tierra, la atmósfera suaviza los contrastes, la luz se dispersa, las sombras hablan en degradados. Allí no. La ausencia de aire convierte los brillos en fulgor y las sombras en abismos. Cada arista parecía tallada con precisión quirúrgica, cada contorno estridente. Las imágenes planas que circulan por los libros achatan esa experiencia. La realidad para el ojo humano era algo mucho más contundente. Y luego, la Tierra. Para los íconos de postal, la Tierra asciende sobre el horizonte lunar como una bola azul enmarcada. Para él, desde el lugar donde aterrizaron, la Tierra no apareció en esa postal. Estaba directamente sobre sus cabezas, fuera del campo de visión. El casco restringía la visión a un ángulo frontal tan estrecho que para ver algo había que girar el cuerpo entero. La estrategia de observación cambió. No bastaba con levantar la mirada, había que moverse entero. Nada de aquello se sentía natural. El movimiento mismo era traicionero. La gravedad lunar, una sexta parte de la terrestre, convierte la marcha en un salto sostenido, en un andar flotante que, lejos de parecer poético, resulta torpe y apagado. Lo describe como un paso que se desborda en el aire, con la amenaza constante de perder el equilibrio. En una ocasión saltó y cayó de espaldas, con tanta fuerza que rozó la posibilidad de perforar su traje de soporte vital. Un solo rasguño en el sistema hubiera significado minutos, no horas. Allí, en el pináculo del logro humano, la fragilidad era un hilo tan fino que bastaba para dar miedo. Las temperaturas extremas no compartían término medio. En el sol, el mercurio trepaba hasta 127 grados Celsius. En la sombra, caía a menos 173 grados Celsius. No existía un clima templado. Existían márgenes extremos entre vida y congelación instantánea.
Cada segundo en la superficie era un ejercicio de calibración entre la ciencia y la suerte. Los trajes eran pesados, los movimientos artesanales. Cada gesto estaba pensado para no romper la fina barrera tecnológica que los separaba de la nada. Mientras la leyenda de la primera misión lunar se convirtió en un acto casi teatral, con banderas y discursos, la misión que él integró dejó una huella científica que muchos ignoran. Junto al comandante pasó más de 20 horas paseando por un terreno hostil. Recogieron muestras, exploraron depresiones, instalaron experimentos. Fueron responsables de montar instrumentos que seguirían trabajando mucho después de su partida. Entre ellos, un aparato curioso, un telescopio instalado directamente en la Luna, pensado para captar longitudes de onda imposibles de observar desde la Tierra por culpa de la atmósfera. Era la primera vez que un observatorio se situaba en otra superficie planetaria para ser dirigido desde casa. Sus ojos registraron fenómenos que en la Tierra estarían velados. Y sin embargo, aunque la ciencia avanzó, la experiencia humana siguió siendo lo más difícil de contar. Los trajes protegían, pero también constreñían. Los cascos ofrecían visión, pero no la libertad de mirar sin moverse. El paisaje, aunque inmenso, se sentía íntimo y amenazante. Las cámaras captaron fragmentos, las banderas, las huellas, los instrumentos. Lo que guardó su memoria fue una sucesión de instantes en los que la belleza cohabitaba con el peligro y en que la idea de conquista quedaba reducida a una secuencia de decisiones milimétricas. ¿Y qué queda, décadas después, de aquel hombre que contuvo la respiración de millones por unos segundos y después, más tarde, respiró la luna por sí mismo? Queda la voz de quien supo que la historia no es solo un gran titular, es un conjunto de microdecisiones, de golpes de suerte, de llamadas tensas en una sala iluminada por pantallas. Queda la imagen de un cielo que no existe en nuestras postales y la memoria de una superficie que no perdona el error. Y queda la sensación, persistente, de que la luna fue menos un escenario que un desafío continuo. Al regresar y contar, insiste en que la fotografía nunca pudo atrapar lo esencial, no el peso del silencio, no la hostilidad del terreno, no el infinito negro que parecía tragarse cualquier atisbo de referencia. Él consolida una pregunta que se queda en el aire. ¿Cómo contar algo que rompe el lenguaje? Tal vez por eso hoy, 89 años después, su relato suena más urgente que nostálgico, como si insistiera en que comprendamos la dureza real de ese primer diálogo entre la humanidad y otro mundo. Y mientras lo escuchas, te das cuenta de que la lección no es solo científica, es una lección de humildad ante la vastedad, una advertencia de que la exploración no es un gesto heroico, sino un acuerdo precario con lo desconocido. Abrió una nueva ventana al universo, y sin embargo su hazaña sigue siendo, en gran parte, invisibilizada. Entre las muestras traídas de vuelta había una roca inmensa, bautizada después como Big Mule, de casi 12 kilogramos, una de las mayores jamás recuperadas de la superficie lunar. El análisis reveló que se formó hace casi 4.000 millones de años tras impactos meteóricos colosales. Pero lo verdaderamente revolucionario fue lo que no hallaron. Los científicos esperaban pruebas de actividad volcánica en aquella región. En su lugar encontraron huellas de choques antiguos, pruebas que trastocaron las teorías sobre cómo se configuró la Luna y que reforzaron la idea de un pasado marcado por colisiones gigantescas que moldearon su cara visible y oculta. Años después, Duke se topó con personas que aseguraban que el alunizaje nunca ocurrió. En un acto público, un hombre se le acercó y sin gritos ni discusiones le dijo: «Señor, yo no creo que fuera real». Duke no respondió con ira, clavó la mirada y pronunció dos palabras que no admiten réplica: «Yo estuve allí». Y describió detalles que ninguna falsificación podría reproducir. El olor de la polvareda lunar, un olor seco y ligeramente a metal quemado, como recuerdan varios astronautas. La manera en que el regolito se adhería a los guantes, las voces amortiguadas en el casco, la absoluta ausencia de viento, la soledad del paisaje iluminado por un sol punzante, la extraña sensación de calor y de vacío a la vez. Esa realidad física, dijo, es incontrovertible. Se palpa en las marcas que dejaron las botas, en las huellas que nadie puede fabricar con habilidad de estudio. Hoy, de las 12 personas que pisaron la Luna, solo 4 siguen vivas. Duke es uno de ellos. Con cada año que pasa, los testigos directos desaparecen, y con ello se extingue una memoria viviente de la era de Apolo. Por eso él sigue contando la historia, no por gloria, sino porque su experiencia no fue solo científica, fue profundamente personal. Describía aquel instante casi como una revelación espiritual, sin atmósfera que difumine la luz, sin distracciones, solo claros contrastes entre oscuridad y resplandor. Una vastedad que obliga a enfrentar la fragilidad humana y simultáneamente la magnitud de lo que podemos lograr. Duke confiesa que la caminata lunar no lo transformó tanto como la mirada que le dejó para siempre. A partir de ese momento,
La Tierra dejó de ser un mosaico de fronteras. Se convirtió, en su visión, en un punto frágil y compartido, suspendido en la oscuridad, nuestro único hogar a la vez distante y común. Antes de dejar la Luna, hizo algo íntimo. Dejó una fotografía de su familia sellada en plástico, depositada en la polvareda. Está allí todavía, inalterada, silenciosa, un recordatorio pequeño y humano dentro del logro técnico más grande del siglo pasado. Ahora, con 89 años, su mensaje es sencillo y urgente. Aquello que hicimos una vez, podemos hacerlo de nuevo. Y lo que venga después dependerá enteramente de nuestra decisión de dar ese paso otra vez. ¿Qué elegimos construir? ¿A quién traemos con nosotros? ¿Qué enseñanzas conservamos? Eso definirá el próximo capítulo de la humanidad fuera de la Tierra. Él habla para que no olvidemos, para que la memoria no se apague con los hombres, sino que encienda futuras exploraciones. Porque la Luna guarda no solo rocas y huellas, sino pequeñas ofrendas humanas que nos recuerdan que, aunque la conquista sea épica, lo que permanece en el polvo siempre será profundamente humano.